buenos días. Mi nombre es Elda Silva, estudiante de talla A. Hoy les voy a hablar lo relacionado a las obligaciones mercantiles. Como ustedes pueden comprender, las obligaciones mercantiles no son todas aquellos actos jurídicos, tanto objetivos como subjetivos, relacionados al comercio. Debemos tener claro que toda obligación es un vínculo jurídico que se establece entre un acreedor y un deudor, como ya les acabo de decir, que siendo un vínculo jurídico que se establece en toda obligación entre un acreedor, que es la persona activa, y un deudor, que es la persona pasiva. Esa relación o vínculo es donde el deudor se encuentra obligado a cumplir con una determinada prestación ya sea al acreedor por incumplimiento de un contrato, cuyo vínculo u obligación, como ya les dije anteriormente, está conformado por persona activa y persona pasiva. En toda actividad económica, es decir, en actividades mercantiles, la actividad económica es de una forma general relacionada con muchos actos de contrato. O sea, es decir, todos los actos de compra, venta, débito, crédito, todas las transacciones que se realicen para realizar una actividad mercantil. Esto es producto del acuerdo de las voluntades de las partes, lo cual determina una formación de un contrato. Un contrato el cual debe estar conformado por una relación jurídica bilateral, ya que lo conforman más de dos personas, lo cual trae un efecto jurídico de las voluntades, naciendo así la voluntad, una nueva obligación, entendiéndose por contrato y de la obligación que nace de las partes. Para que se dé tal contrato, ese debe estar conformado por una serie de elementos que son capacidad, consentimiento, objeto lícito, causa lícita, voluntad y forma. Les puedo indicar que cuando hablamos de capacidad en sí, nos referimos a la capacidad que tienen las personas en físico para poder dar su consentimiento. Acabo de que hay excepciones de acuerdo al Código Civil. Cuando hablamos de consentimiento, no es más que un acuerdo de las personas para poderse transmitir derechos u obligaciones. Cuando estamos hablando del objeto lícito, es aquel que está obligado a dar o cumplir. Cuando se habla de causa lícita, es de toda conducta, nos referimos a toda conducta o acuerdo de acuerdo a las leyes del orden público. Y cuando se habla de la voluntad, es aquella voluntad exenta de vicios, es decir, una voluntad donde están las partes libres para que el contrato pueda ser válido. Y cuando se habla del elemento de forma, es la manera por la cual se va a presentar el contrato, bien sea de una forma verbal o escrita, o aún así se pasa ante una notaría pública donde se le va a dar personalidad jurídica a ese documento. El contrato en sí tiene que tener implícito o por escrito una fecha donde se expresa día, mes y año, para que así pueda quedar asentada la fecha en que se hizo la negociación jurídica entre las partes y donde se dio inicio a la nueva obligación. El contrato se encuentra regulado por el Código de Comercio, así como en las demás leyes esenciales. También puedo decir que las obligaciones mercantiles, ellas tienen una prescripción que se da
pues, podemos explicar que prescripción no es más que un medio de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación, por así decirlo, lo cual está a cabo por un tiempo determinado, de acuerdo a la ley. Pero cuando se habla de una prescripción mercantil, esta viene dada de acuerdo al Código de Comercio, donde ella se verifica hasta un lapso no mayor a 10 años, en donde toda obligación mercantil prescribe a esa fecha. Pasados 10 años ya prescribió, pero hay casos en que son casos breves, de acuerdo a la ley, en el Código de Comercio, en el artículo 132, así lo expresa, que hay casos en que prescribe antes de los 10 años. El Código de Comercio, las obligaciones mercantiles, para que se den tales obligaciones mercantiles, de acuerdo al artículo 124, existe la presentación de pruebas. Esas pruebas deben ser públicas, privadas, factura aceptada, prueba de testigo. Aún así también están las pruebas en que la ley de mensajes de textos y firmas electrónicas. Pero es acá donde el Código de Comercio regula la actividad del comerciante, obligándolo a llevar los registros contables de todas sus operaciones realizadas mediante unos comprobantes de compra, ventas, nota de débito, nota de crédito, lo cual respalda la contabilidad de la empresa, valiendo esto como prueba ante un juicio civil o mercantil. Gracias.